Buenos días, santos del Señor. Oh, buenos días, santos del Señor. ¿Nadie se reconoce? Sí, algunos Amén. levantaron la mano. Algunos dijeron, sí, ya, nosotros somos santos. Otros no. ¿No saben quién? Sí, algunos no. Ok, voy a cambiar mi saludo para tratar de incluir a todos y que nadie se sienta excluido. Ahí les va. Buenos días, pecadores. Ahí sí. ¿Ah? Ahí sí que nadie está excluido. Todos estamos en esa lista. Bueno, no parece que todos, porque algunos levantaron primero la mano y luego no levantaron la mano cuando dije pecadores. ¿Qué somos? ¿Pecadores? ¿Somos santos? ¿Los dos? ¿Quién es un pecador? Bueno, no se pongan a decir nombres, por favor. Pecador es el que peca, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es el pecado? ¿En qué consiste Ah, el pecado? no sé, Em, también. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Primera de Juan, volvámoslo a leer. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y no olviden de apagar sus micrófonos, así tenemos una mejor transmisión. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Todos creo lo habíamos escuchado, ese versículo. En esta mañana trataremos de comprender a partir de este versículo y de varios otros más cuál es la esencia del pecado. Pienso que es importante hacerlo porque el pecado es como una enfermedad. Para sanar, no podemos atender solo los síntomas. Hay que descubrir y eliminar las causas. De otra manera, no podemos sanar. Además, si comprendemos en qué consiste la esencia del pecado, comprenderemos mejor la manera en que Dios actúa para resolver definitivamente ese problema, que es un problema mortal. Y para ello vamos a necesitar recordar un poco de historia bíblica. Recordemos, cuando Adán y Eva le hicieron caso a la serpiente en el jardín de Edén, la paz en este mundo se acabó. Lo pueden leer en Génesis capítulo 3. Y pueden leer en Apocalipsis capítulo 12 que cuando los ángeles celestes dieron oído a las acusaciones de Satanás contra Dios, hubo guerra en el cielo. Es decir, que doquiera que el pecado entra, se acaban la paz y la serenidad. Y no estoy describiendo a nadie, es simplemente una descripción del pecado. Doquiera que el pecado entra, se acaba la paz y la serenidad. Llegan los conflictos y sus consecuencias, que son injusticia, dolor, sufrimiento, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos recuerda, además de eso, que el pecado no es un problema planetario que afecte solo a esta tierra. La Biblia nos hace saber que el pecado es un problema que afecta al universo entero. Y Dios ha prometido que un día el pecado va a desaparecer. Solo que la pregunta es, ¿cómo le hará Dios para que el pecado no regrese no solo a este mundo, sino que tampoco regrese al universo? Bueno, lo hará ocupándose no de los síntomas que produce el pecado, sino de la esencia misma del pecado. Un mal hay que sacarlo de raíz, si no vuelve a retoñar. ¿Y cuál es la esencia del pecado? En otras palabras, ¿qué es lo que dejó de funcionar en el universo y que terminó arruinando todo, y este planeta en particular? Regresemos otra vez a la historia bíblica. La Biblia nos cuenta en el libro de Génesis que antes de que el pecado entrase a la tierra, Adán y Eva vivían en armonía y vivían en paz entre ellos, con la naturaleza, con Dios, con el universo entero. Pero el pecado entró y todo se acabó. Y enos aquí viviendo las consecuencias. No sé si a ustedes les ha pasado, para mí me ha tocado escuchar muchas veces a algunas personas que dicen, pero caray, tanta cosa por una manzanita, como que no era para tanto, ¿no? Como que el Señor exageró un poco, ni que hubiese sido un pecadote. La pregunta es, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? La respuesta automática es la desobediencia. Claro, todos sabemos que porque Adán y Eva desobedecieron,
fueron sacados del jardín de Edén. ¿Qué es lo que nos dice el texto bíblico? ¿Será que es así? Cuando leemos Génesis en el capítulo 3, se nos cuenta que Dios le había dicho a Adán y a Eva en los capítulos precedentes, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman o morirán. Y que Satanás les dijo, no morirán, sino que devendrán, se volverán como dioses. En realidad, hermanos, el dilema de Adán y Eva no fue tanto obedecer o no obedecer a Dios. El dilema verdadero que tuvieron ellos que enfrentar residió en decidir si iban a confiar o a desconfiar en la palabra de Dios. Dios les dijo algo. Si comen, mueren. Satanás les dijo, no es cierto. No van a morir, se van a volver como dioses. Y ellos tenían que decidir. Ese fue el problema. Ese fue el inicio de todo el mal en este mundo. Y como decidieron confiar en lo que Satanás dijo, de manera muy lógica, terminaron desobedeciendo a lo que Dios les había dicho, lo que me parece muy normal, porque ¿quién de nosotros aceptaría seguir las instrucciones de alguien en quien no confiamos para nada? Simplemente no hacemos lo que esa persona que no es digna de confianza nos pide que hagamos. Es normal. El pecado, hermanos, entró en la tierra cuando el ser humano decidió, motivado por la desconfianza, rebelarse, ir en contra de los consejos y de la palabra de Dios. Y es lo mismo que sucedió en el cielo. Antes de que estallase la guerra que nos describe Apocalipsis 12, en el cielo se vivía en armonía, en paz total, en confianza mutua. Eso reinaba por todo el universo. Pero el pecado llegó. Satanás quiso tomar, nos dice la Biblia, el trono divino. Y para hacerlo, mintió sobre el carácter de Dios. Lo presentó como un Dios severo, mentiroso, como un Dios duro, como un Dios tirano. Y los que le creyeron, pues naturalmente se rebelaron contra Dios. Fue así que el pecado entró en el universo. Es decir, que en la Biblia el pecado es mucho más que la desobediencia. En su esencia, el pecado es violar la confianza mutua, es devenir indignos de confianza, es rechazar testarudamente, escuchar a quien nos ama tanto y que nos quiere ayudar. Solo que eso nos lleva a una pregunta. ¿Y dónde queda la desobediencia? Porque acabamos de leer el texto de 1 de Juan 3:4. El pecado es la infracción de la ley. Lo leímos, está muy clarito, ¿verdad? Está ahí, negro sobre blanco escrito. El pecado es infracción de la ley. El pecado es transgredir las reglas. Bueno, si vamos a ver el texto, como está escrito en griego, nos damos cuenta de que esa traducción, que es muy clásica, es una traducción que es bastante libre, que es más una interpretación. La palabra que está traducida en la Reina Valera, por ejemplo, y en otras como infracción de la ley, es anomía. Es una palabra griega que está compuesta de dos palabras. A, que significa sin, y nomos, que significa ley. Anomía quiere decir sin ley, es decir, vivir sin ley, literalmente vivir sin ley. Anomía, esta palabra griega, describe no tanto una acción, como la desobediencia, sino más bien un estado de ánimo, una actitud, una mentalidad. Y hay algunas versiones de la Biblia que lo traducen de esa manera. Una versión que me gusta mucho se llama La Palabra, y ella traduce de esta manera ese versículo. Todo el que peca, quebranta la ley, pues el pecado consiste en conculcar la ley. Imagino que prácticamente nadie conoce este verbo, conculcar. Yo tampoco lo conocía, tuve que ir a ver qué significaba. Conculcar significa lo siguiente, significa ir en contra de lo que dispone la ley, de lo que dispone una norma o un principio. La versión Palabra de Dios para Todos traduce el versículo de esta manera. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. O la versión Dios habla hoy, que tal vez esa la conozcan.
pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad. Si se dan cuenta, esas versiones no hablan del pecado como un acto, como una acción, como el hecho de desobedecer, sino como una mentalidad, como un modo de vida. El pecado, mucho más que ser la infracción de la ley, la simple desobediencia, es tener una actitud rebelde hacia Dios y hacia lo que es bueno. Así que podemos decir, hermanos, que el pecado es un estado de ánimo, una mentalidad, una oposición constante a lo que Dios pueda decir. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que si el pecado no es la transgresión, no es simplemente la transgresión, quiere decir que el problema del pecado no se puede resolver simplemente obedeciendo. Porque la desobediencia no es la causa principal del pecado. La desobediencia es un síntoma, es un resultado natural del pecado. Cuando yo estudiaba en la prepa, el bachilleres, estaba en un internado y éramos muchos amigos en el internado y claro, había muchas reglas que seguir y muchas de esas reglas, pues para nosotros no tenían sentido. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y entonces qué? ¿Las obedecían esas reglas? Claro que sí. Cada que había un maestro enfrente de nosotros, obedecíamos todo, pero apenas no estaban, hacíamos lo que queríamos. ¿Por qué? Porque era una obediencia de conveniencia, porque estábamos obligados, o porque si no, pues nos iba a ir mal, o nos podían incluso expulsar del instituto. Es lo mismo, hermanos, con la ley de Dios. La ley de Dios la puedo obedecer por miedo, por obligación, por tradición, por conveniencia, y aún así mantener y cultivar escondidas en mi corazón una actitud de oposición hacia la ley de Dios y hacia Dios mismo. Miren, por ejemplo, los fariseos. ¿Obedecían las reglas? Claro, mejor que nadie. Pero, ¿cuál fue su actitud hacia Jesús? ¿Será que la obediencia hizo de los fariseos unos santos sin pecado? Para nada. Es por eso que decía que eliminar el pecado no es cuestión de hacer desaparecer la desobediencia. Se trata de transformar, se trata de eliminar la desconfianza en Dios. Se trata de eliminar ese estado de ánimo que se opone a Dios. Porque mientras siga existiendo la desconfianza en Dios, la rebelión contra Dios, la paz eterna no será posible en el universo. El problema, o uno de los problemas mayores, es el siguiente, y es que a menudo hemos considerado el pecado como el hecho de desobedecer. Y versículos como Primera de Juan 3:4 nos han llevado a pensar eso, el tipo de traducción que tenemos y que es la más clásica. El pecado es la transgresión, es desobedecer. Ese tipo de pensamiento, su modo de pensar, nos crea problemas en realidad. ¿Por qué? Bueno, veamos así. Si el pecado es desobedecer, entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley de Dios? El objetivo de la ley de Dios, entonces, es simplemente ponernos a la prueba para ver qué tanto queremos obedecer a Dios, qué tanto lo amamos y para mostrar que Dios, pues, Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Imagínense a Dios diciendo esto, voy a crear a los seres humanos, todo va a ser perfecto. Pero para ver si me son fieles, para ver si me quieren de verdad o no, les voy a poner una prueba. 10 mandamientos y los tienen que obedecer. Si los obedecen, los voy a bendecir. Si los desobedecen, les voy a dar cuello, como dicen en mi tierra. ¿Qué les parece ese razonamiento? Eso parece más bien una tiranía, una dictadura. ¿A quién de ustedes les gustaría vivir en ese tipo de ambiente con un Dios tal? Si la desobediencia fuese la esencia del pecado, hermanos, en realidad ya estaríamos muertos. ¿No les parece? Porque ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia dice que todos. Y como todos hemos pecado, pues todos merecemos la muerte. Eso también está escrito. Sí, dirán algunos, pero hemos pedido perdón. Y otros dirán, y además hemos sido perdonados. Es cierto. Em,
Pero el punto es este. Desde la última vez que pedimos perdón, ¿hemos vuelto a pecar? ¿Sí o no? Y metamos que algunos no hayan vuelto a pecar. Es posible. ¿Qué nos garantiza que no lo haremos en el futuro? Nada. La Biblia nos dice que todo aquel que dice no tener pecado se engaña a sí mismo y es mentiroso. Nadie puede pretender que no volverá a pecar. Bueno, no al menos hasta que Jesús que regrese, entonces ya no pecaremos, pero mientras tanto seguiremos luchando con eso. Así que si Dios puso los mandamientos solo para probar nuestro deseo de obedecerle, y si el pecado es simplemente la desobediencia, ¿qué tan contento creen ustedes que pueda estar Dios cuando nos ve que venimos a Él, pedimos perdón y nos perdona y nos ve regresar vez tras vez a hacer cosas que Él no quiere, a pecar, a manifestar rebelión y desconfianza hacia su palabra? El hecho es este. Cuando consideramos que el pecado es la desobediencia, eso no nos lleva a amar a Dios. Eso nos lleva a tenerle miedo. Porque si desobedecemos, seremos destruidos. Y eso nos lleva a fomentar un espíritu rebelde en contra de Dios. ¿Piensan ustedes que la paz y la serenidad podrían existir en el universo por la eternidad si la gente le tiene miedo a Dios? Yo pienso que no. Si por un lado la esencia del pecado es la desconfianza y una mentalidad de rebelión hacia Dios, por otro lado conviene recordar que la esencia de la ley de Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús lo dijo cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás a tu Dios, lo conocen ustedes el versículo. Y el segundo más grande es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba citando versículos del Antiguo Testamento. O sea que esa es la esencia de la ley, amar, el amor. Quiere decir que cuando no obedezco a esa ley de amor, cuando no amo a Dios y a mi prójimo, estoy pecando. Mi falta de amor es pecado. Quiere decir que no amar es pecado. Ok, pero hay un problema. No sé si les estaba sonando en el oído lo siguiente. Si la ley, si la esencia de la ley es amar, hay un problema muy grande. ¿Quién puede comandar el amor? ¿Quién puede forzar el amor? ¿Quién puede producir amor por amenaza? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, había chicas que salían con algunos muchachos y con un muchacho por ahí u otro y de repente se encontraban con el muchacho que una vez que terminaban, cada que ella quería acercarse o cada que un otro muchacho se le acercaba, el ex venía y los amenazaba, los corría o los golpeaba. Es decir, que ese tipo de muchachos no dejaban libres a las muchachas de poder tener otro novio después. Y decían, lo hago porque la amo. ¿Será que eso es amor? Esas muchachas eran prisioneras de la mentalidad de ese muchacho. O la otra versión que también he escuchado es la siguiente. Si me dejas, me mato. Es una manera de decir, no, estás obligado a quedarte conmigo porque si no va a llegar a tu conciencia el peso de mi muerte. ¿Será que eso es amor? ¿Será que podemos forzar el amor? Definitivamente no. Ahora bien, ¿podemos amar a Dios y a los demás solo porque Dios nos lo manda? Tampoco, seamos honestos. Sin embargo, la esencia de la ley es amar. Pero, ¿qué ha dicho Dios? ¿Será que Dios ha dicho, ámense los unos a los otros o si no los mato? Dios no ha dicho eso, pero imaginemos a un papá que aplique este tipo de razonamiento y le dice a su familia, ¿me aman o los mato? Imagínense a esa mamá y esos hijos cada mañana en filita temblando diciéndole al papá, te amamos tanto. ¿A quién le gustaría ese tipo de amor? ¿A quién le convendría esa situación? Solo a un monstruo, solo a un psicópata, solo a personas bestiales, horribles.
Y sin embargo, ¿cuántas personas presentan a Dios como a un Dios al que tienes que amar o si no, te vas a morir o te va a matar? Por más que lo intento, ese no puede ser el Dios en el que creo. Ese no puede ser el Dios al que amo. Obviamente, claro, en la Biblia hay historias que hablan de ley, que hablan de obediencia, que hablan de disciplina, que hablan de castigo, que hablan de recompensa, que hablan incluso de destrucción final. Pero la Biblia hay que comprenderla toda entera, en su contexto global. Y además la Biblia hay que entenderla en otro contexto, que no es solo el contexto humano, sino es el contexto del conflicto universal, en el que Dios y Satanás están opuestos, están en lucha. Una batalla en la cual se trata de saber cuál es el verdadero carácter de Dios. ¿Será que es un Dios vengativo, duro, severo? ¿O será que es un Dios de amor? Esa es la esencia de la lucha entre el bien y el mal. Pensar que Dios es vengativo, duro, injusto y severo es caer en la mentira de Satanás. Es entrar en ese camino de desconfianza y de rebelión. Esa es la esencia del pecado. Pero conocer a Dios, conocer el verdadero carácter de Dios, nos hace verdaderamente libres. Libres de amar y amarlo por amor y no por temor. También el apóstol Santiago, hermanos, habla de la cuestión del pecado y de lo que es el pecado. Santiago 4, versículo 17 dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que para Santiago el pecado no es una cuestión de obedecer o desobedecer, es una cuestión de voluntad, de no querer hacer lo que uno sabe que es bueno. Es una actitud de rebelión. Ay, yo sé que eso es lo que hay que hacer porque eso es lo bueno, pero no quiero. ¿Por qué? Porque no tengo ganas o porque no me conviene. Esa, esa mentalidad es la enemiga número uno de la paz en el universo. De hecho, Pablo va a decir la misma cosa, pero con otras palabras, y él lo va a decir en Romanos capítulo 14, versículo 23, y lo voy a leer en varias versiones. Romanos 14, 23 dice así. Agarro la versión Reina Valera 1960. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Agarro ahora la Dios habla hoy y la nueva Biblia de las Américas. Estas versiones traducen así: todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Recuérdense, hermano, lo estudiamos creo el trimestre pasado, cuando los israelitas regresaron del exilio de Babilonia, bajo la conducción de Esdras, dijeron: Señor, hemos hecho esto y esto y esto y esto y esto. Pero cuando llegaron a describir la esencia de lo que habían hecho, dijeron: nos hemos rebelado contra Dios, como lo traduce la versión, la Biblia del Jubileo. Nos hemos rebelado contra Dios. Y es correcta esa traducción. Porque así como esos versículos lo señalan, la esencia del pecado es la ruptura de confianza en Dios. Es un estado de ánimo rebelde en su contra. Es mucho más que simplemente desobedecer o infringir una regla o una ley. ¿Cuál es el resultado de la desconfianza en Dios? El pecado, esa ruptura de confianza en Dios, hermanos, no le afecta a Dios, no afecta a su santidad. El pecado nos afecta a nosotros. Cuando comenzamos a desconfiar en Dios, somos nosotros los que somos afectados, somos nosotros los que somos cambiados y no en bien. La desconfianza en Dios nos hace ver de manera distorsionada a nuestro Creador y a nuestros semejantes, al igual que Eva y Adán, que dejaron de ver a Dios como un Dios de amor y que comenzaron a pelearse enseguida entre ellos. Cuando perdemos la confianza en Dios, comenzamos a tenerle miedo y comenzamos a imaginar que cuando Él viene a nosotros es para regañarnos o destruirnos. Y cuando tenemos esa imagen de Dios, cuando los demás, cuando las personas pecan, como decimos, o actúan mal, en vez de ir a buscarlos con amor, vamos a regañarlos y a darles golpes con la Biblia en mano. ¿Por qué? Por pecadores. Así que fuera. Esa no es la manera de funcionar de Dios. No en la Biblia, no el Dios en que yo creo.
el resultado de esa actitud de desconfianza, el apóstol Pablo lo va a describir en Romanos y, y es un cuadro bastante sombrío, bastante pesimista el que da. Voy a leer Romanos capítulo 3, del versículo 10 al versículo 18. Romanos 3, del 10 al 18, son las consecuencias de milenios de desconfianza en Dios. Dice así, como dicen las Escrituras, nadie es bueno, nadie en absoluto, nadie entiende, ninguno busca a Dios. Todos han perdido el camino, nadie vive como Dios manda. Sus conversaciones están llenas de suciedad, como el hedor de una tumba abierta. Sus lenguas están cargadas de engaños. Cuanto dicen está impregnado de veneno de serpientes. Sus bocas están llenas de maldición y amargura. Matan con rapidez y ligereza. Doquiera que van, dejan tras sí destrucción y miseria. Nunca han sabido lo que es la paz. No les importa Dios, ni lo temen. Y Pablo sigue diciendo lo siguiente, esta vez en el capítulo 1, del versículo 21 al versículo 23. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, se hicieron tontos, diríamos hoy, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Muchas son las historias, hermanos, en la Biblia que nos muestran a Dios tratando de entrar en contacto con el pueblo de Israel. Y muchas son esas historias, de hecho, son esas mismas historias que nos muestran cuánto Israel resistió a entrar en comunión real con Dios, a conocerle tal y cual es. Pablo dice que Israel terminó cambiando la verdad acerca de Dios por una mentira. Y hermanos, ¿quién es el padre de las mentiras? Sabemos quién es. Pablo sigue la descripción del punto al que la humanidad llega cuando se vive desconfiando de Dios. Romanos 1, del 28 al 32. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres, insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, Dios va a hacer justicia alguna vez, algún día va a regresar. Repito, a pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Saben que están haciendo mal, no les importa, siguen haciéndolo, saben que van a ser destruidos, no les importa. Les gusta ver que otros también hagan el mal. Hermanos, la historia habría sido completamente diferente si el pueblo de Dios hubiese aceptado de entrar en relación verdadera, real, con Dios y si hubiesen aprendido a tenerle confianza. Pero cuando escuchamos y creemos las mentiras de Satanás acerca de Dios y del carácter de Dios, desconfiamos de nuestro Creador y nos ponemos en su contra y no le dejamos sanarnos y terminamos cosechando el resultado de nuestra desconfianza, de nuestra actitud rebelde. La Biblia lo dice, la paga que deja el pecado es la muerte. Como les decía, el cuadro que Pablo pinta es de lo peor. Y uno podría preguntarse, ¿y cómo le va a hacer Dios para componer y para corregir tanta cosa torcida? ¿Cómo le hará para ganar nuevamente nuestra confianza?
Hermanos, sabemos que millones de ángeles y de seres humanos han escogido desconfiar en Dios, lo que los ha hecho a ellos también no dignos de confianza. Cuando de manera injustificada alguien deja de confiar en nosotros, hermanos, ¿qué pasa? Eso duele. Cuando se nos acusa de ser lo que no somos, cuando se nos acusa de actuar como nunca lo haríamos, cuando dicen de nosotros falsedades, eso duele. Y nuestra reacción instintiva, ¿cuál es? Es la de alejarnos de esas personas, personas que últimamente se les llaman personas tóxicas. Pero en la historia con Dios, somos nosotros los que somos tóxicos. ¿Será que nuestra toxicidad haya hecho cambiar la actitud de Dios hacia nosotros? ¿Será que todavía querrá que regresemos al hogar celestial? ¿Será que querrá que vayamos a Él cuando el que tiene que pagar los platos que rompimos nosotros al final es Él? El apóstol Pablo respondió a esta pregunta porque esta pregunta siempre se la ha hecho el ser humano. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4. Sí, es cierto que algunos no creyeron, diríamos nosotros que algunos son tóxicos, que desconfían en Dios y actúan con desconfianza, pero eso, ¿qué importa? ¿Acaso la falta de fe de esas personas anulará la fidelidad de Dios hacia nosotros? De ningún modo, de ningún modo, de ninguna manera, jamás. De hecho, el mensaje entero de la Biblia nos cuenta todo lo que Dios ha hecho tratando de restaurar en nosotros la confianza, tratando de componer, de reparar todo lo que las mentiras de Satanás habían destruido, tratando de enderezar todo lo que se había torcido. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, que Dios mandó a Jesús para resolver el problema del pecado, que como ya vimos, es un problema no tanto de desobediencia, sino sobre todo de desconfianza en Dios, de rebelión. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice lo siguiente: porque Dios ha hecho lo que para la ley, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, Dios envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esta manera condenó al pecado en la carne. Parece un poco complejo, así que, ¿qué quiere decir que Dios envió a su Hijo? Para que enviando a su Hijo, Él pudiese condenar al pecado. Es decir, tengo un problema que se llama pecado. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a mandar a mi hijo para que mi hijo resuelva ese problema que se llama pecado. Bueno, ¿y qué es lo que Jesús tiene que resolver? Eso depende, una vez más, de lo que uno considere como la esencia del pecado. Tratemos de desglosarlo. Si el pecado es la desconfianza en Dios, como hemos visto que la Biblia enseña, si el pecado es una cuestión de desconfianza, quiere decir que el simple perdón no repara el daño que la desconfianza ha causado. El perdón de un acto malo, de una mala acción, no elimina por fuerza una actitud rebelde y de desconfianza que pueda estar en el ser humano y que suscitó esa mala acción. Para que haya paz eterna en el universo, hermanos, la confianza en Dios tiene que ser restaurada. Jesús vino a esta tierra para tratar el problema del pecado, haciendo todo lo posible para que nuestra confianza en Dios pueda ser restaurada. ¿Por qué? Porque hay acusaciones que Satanás hizo contra Dios y esas acusaciones tienen que ser enfrentadas. ¿Será que Dios es como Satanás dice? ¿O será que Dios es como Jesús dice? Y para que Dios pudiese ser visto como justo y digno de toda nuestra confianza, Jesús vino a la tierra y vivió la vida que conocemos, una vida de amor, una vida de servicio, una vida de sacrificio,
demostrando la verdad sobre el carácter del Padre Eterno, sin forzar, sin obligar a nadie. Jesús no dijo, ámenme o los mato. Jesús dijo, Dios es amor y los amo hasta la muerte de cruz. Punto. Si sentimos amor por Jesús y le tenemos confianza, podemos sentir lo mismo por el Padre Celestial. Pues como dijo Jesús, quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Pablo lo explica en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y me gusta muchísimo la traducción, la palabra, porque lo traduce de esta manera. Restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe, Jesucristo, nuestro Señor, nos mantiene en paz con Dios. Ustedes seguramente conocen la versión que dice, justificados pues por Cristo, tenemos paz con Dios. El problema es que la palabra justificados nos lleva a pensar muchas cosas que nos desvían finalmente de la misión esencial de Cristo Jesús. La palabra que se traduce muy a menudo por justificados en griego es dikaio. Y dikaio significa restablecer lo que está roto. Restablecer la relación. Y es por eso que la palabra traduce de manera muy acertada. Restablecidos pues en la amistad divina por medio de la fe. Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Me encanta esa versión. Restablecidos en la amistad con Dios. Jesús vino para restablecer nuestra amistad con Dios. Tratando de resumir y de concluir. ¿Qué fue lo que se rompió en el universo y que Jesús vino a restaurar aquí, en este planeta? Hay 3 modos de comprenderlo. Y según se le comprenda, se tendrá una imagen diferente de Dios. Primer modo, que es un modo muy común de comprender el problema en esta humanidad y que se encuentra sobre todo afuera del cristianismo. Es este. Visto que hemos desobedecido las reglas de Dios, lo hemos ofendido. Y está muy molesto con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer el ser humano para aplacar la ira de Dios y tocarle el corazón para que no nos destruya, sino más bien nos perdone y nos bendiga de nuevo? Y algunas personas lo ven así. Tienes que pedir perdón, si no Dios te va a destruir. ¿Cómo se le puede hacer para que Dios deje de estar molesto y acepte bendecirnos y no nos destruya? Ese es el primer modo de ver el problema. Un problema de desobediencia de un Dios y de un Dios enojado. Segundo modo de ver el problema universal es este, y existe mucho dentro del cristianismo. Hemos infringido la ley de Dios, por lo que estamos en serios problemas legales. ¿Cómo problemas legales? Sí, porque la ley de Dios y su justicia exigen que Dios nos destruya. Y algunas iglesias predican y que nos haga sufrir por la eternidad, porque infringimos la ley de Dios. O que nos torture por la eternidad. Ahora, si ese es el problema, si el problema es un problema legal, porque infringimos una ley, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos tratar de encontrar una solución al problema legal? Lo podemos formular así. ¿Será que hay algo que se pueda hacer para que sea legalmente posible para Dios al mismo tiempo perdonarnos, no destruirnos y seguir siendo justo ante sus propios ojos y ante los ojos del universo? Es decir, ¿cómo le podemos hacer para encontrar el medio legal para ser perdonados cuando legalmente no tendríamos que hacerlo porque infringimos la ley? Es un problema como que de andar tratando de encontrarle la vuelta, ¿no? Y es una manera muy común de ver las cosas. Tenemos un problema legal con Dios. Esa es la segunda manera de ver. Pero hay una tercera manera de ver las cosas, que no es muy común. Y es la siguiente. Hemos pecado, es cierto.
Nos hemos dejado engañar por las mentiras de Satanás. Y así nos hemos apartado del Dios verdadero y hemos buscado alternativas, hemos buscado sustitutos. Y honestamente el resultado es desastroso. Y si seguimos así, simplemente moriremos. Cuando se comprende el problema del pecado de esta manera, la pregunta natural que sigue es la siguiente. ¿Será que existe algún modo para que las mentiras de Satanás sean corregidas? ¿Será que hay algún modo para que la verdad sobre Dios y su modo de gobernar y su carácter puedan ser dichas de manera clara y transparente? ¿Será que hay alguna evidencia que muestre de manera contundente que Dios no es el tipo de persona que sus enemigos dicen que es? ¿Y será que nosotros, rebeldes, podemos ser conquistados de regreso al Señor con ese mensaje? ¿Será que podemos ser sanados? ¿Será que podemos ser salvados? Tres modos de ver el problema que hay en la humanidad, el problema del pecado. Tres modos de resolverlo. Tres modos de concebir a Dios. Un Dios absolutamente molesto y hay que tratar de comprar con oraciones o con lo que sea, con ofrendas para que no nos destruya. Un Dios que trata de resolver un problema legal que tenemos porque desobedecimos y entonces tienen que encontrarle cómo darle la vuelta a la ley para al mismo tiempo perdonarnos y seguir siendo justo ante el universo entero. O un problema de relación. Y un Dios que mandando a Jesús nos mostró que Él es un Dios de amor, que hace y sigue haciendo todo lo posible para restaurar esa amistad con Él, sin amenazas. ¿Cuál de esos tres modos de comprender el problema del pecado prefieres? ¿Cuál de estos tres tipos de Dios prefieres? Si prefieren, lo diré de otra manera. ¿Con cuál de ese tipo de Dios te gustaría vivir por la eternidad? Puede el Señor ayudarnos a reflexionar y a comprender cuál es el Dios que la Biblia nos presenta y cuál es el problema real que Él está tratando de resolver en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.